Vamos a presentar hoy es información sensible a un mes de las elecciones que pueden definir el futuro del país por la próxima década. La democracia puede restringirse a su faceta instrumental. Puede limitarse a los instrumentos de los que hace uso, a la división de poderes, a la alternancia, a las votaciones libres. Pero la democracia también puede entenderse en sentido más amplio como una mejora progresiva de las condiciones de vida de la población. Aquello de con la democracia se come, se cura y se educa. Aquello también de donde hay una necesidad, nace un derecho. En cada crisis de la que hemos tenido a lo largo de esta joven democracia, que está a punto de cumplir 40 años, hemos fallado en esa promesa. Todos nosotros, la democracia, por supuesto la dirigencia, pero cada uno de los que queremos que la democracia se profundice. No fue cierto que se curó, se educó, ni se comió. Y no fue cierto tampoco que todas las necesidades fueron correspondidas por un derecho. En esa insatisfacción con la dinámica de un capitalismo que cada vez deja fuera más gente, se coció el caldo de esta derecha, esta ultraderecha que en todo el mundo floreció con distintos formatos. Hay una escalerita que es muy útil para entender esta situación, esta falla de la democracia y el descontento que lógicamente genera en amplias capas de la población. La escalera es la escalera de la pobreza, que este jueves va a tener un nuevo episodio cuando se conozcan nuevos datos del INDEC al respecto. Y es ilustrativo esto que elaboró en su momento Claudio Lozano, porque lo que muestra es que justamente desde que la pobreza empezó a formar parte de nuestro paisaje, desde que la dictadura inauguró en la Argentina un periodo de instauración del neoliberalismo a sangre y fuego, que tuvo su segundo episodio con Menem, que tuvo su tercer episodio con Macri, que puede tener ahora un cuarto episodio, se rompió algo que en general en los países ata a dirigentes y dirigidos, ata a ricos y pobres, ata a empresarios y empleados, ata al capital y al trabajo en general como clase. Se sabe que antes de la dictadura Argentina tenía una pobreza que era de menos del 6%. Me acuerdo este año cuando lo entrevisté a Jorge Remes de Nikov, nosotros en los 70, los que éramos parte de las juventudes que simpatizaban o con la lucha armada o con las ideas de la revolución, nos sublevábamos ante ese 6% de pobreza. Claro, la dictadura vino a no solo inaugurar un nuevo ciclo, una nueva fase de nuestro país, sino además a imponer un modelo en el cual ya no importó el consenso. Escribió Gramsci hace mucho que la diferencia entre una clase dirigente y una clase dominante es que la dirigente consigue encolumnar detrás de sí a todo el resto de la sociedad, generando hegemonía en términos culturales, políticos, económicos. Bueno, esa hegemonía a partir de la dictadura no importó, porque justamente fue la espada, el fusil, el centro clandestino de detención, como lo quieran llamar, lo que empujaba ese reformateo. Bueno, la dictadura tuvo como corolario un salto brutal, tanto de la deuda externa como la desocupación, la pobreza y, en general, dejó sin destino a un montón de importantes sectores de la economía. Ahora, volvamos a la escalera, porque quiero seguir escalón por escalón esa evolución. Fíjate, después del Rodrigazo y la dictadura, que impusieron ese aumento de la pobreza, después de que eso bajara con el principio de la democracia y que volviera a subir a caballo de la hiperinflación, en cada uno de estos escalones celestes vemos qué pobreza
terminó teniendo al cabo de cada crisis. Y así vemos cómo de la crisis de la deuda, del final de la dictadura, salimos con casi un 20%, pero fíjate, debajo del 20%. Claro, era una enormidad frente al 6% de antes. Pero después de la hiper salimos con un 22%. Después del efecto tequila, durante la convertibilidad, salimos con un 26. 26 o 28, no me acuerdo el dato exacto, pero estaba por ahí. Después de la salida de la convertibilidad, que llevó la pobreza a un pico arriba del 50, aún después de la recuperación de esa crisis, terminamos con ese 33. Y ahí hubo un breve paréntesis en el kirchnerismo, en el cual la pobreza bajó. Pero fíjate, se mantuvo cerca de ese escalón de la posconvertibilidad. Aún cuando se redujo por debajo del 30%, cuando llegó Macri y generó el salto descomunal, tanto del dólar como de la inflación que generó, el siguiente escalón ya fue del 37%. Bueno, hoy la pobreza ya está arriba del 40% con la salida de la crisis del COVID. Y la pregunta es, ¿a cuánto va a estar si en esta transición se genera otra hiperinflación? Ustedes me dirán, ya tenemos una inflación de cerca del 120%, el salario real viene deteriorándose desde hace 6 años, la peor parte la tuvieron los precarios, los jubilados que no cobran la mínima y no cobran los bonos y que tuvieron por eso un recorte brutal en sus saberes. Ahora, lo que demuestra esta escalera es que siempre se puede estar peor y que al cabo de cada crisis, en las cuales nos dicen, no, en esta crisis se acomodan las variables y ahora sí, tenemos todo listo para volver a crecer. Al cabo de cada crisis, la pobreza siempre queda más alta. Bueno, la dolarización promete una solución mágica al problema de la inflación, pero amenaza con desatar por su solo anuncio, por su sola expectativa, una hiperinflación dentro de apenas un mes, después de las elecciones del 22 de octubre. No lo digo yo, lo dijo el viernes Iván Berning, que es un economista multipremiado, profundamente ortodoxo, hermano de un funcionario de Mauricio Macri, además veterano banquero de Wall Street, Vladimir Berning. Iván, que es argentino, hace años investiga en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las usinas del pensamiento económico más ortodoxo. Y lo que dio el viernes fue un seminario, escuchá, donde participaron Domingo Cavallo, Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central durante el macrismo al inicio, Guillermo Calvo, otro economista ortodoxo muy escuchado en la arena internacional, jefe en la Universidad de Columbia del Departamento de Economía, Pablo Guidotti, que es un simpatizante de la dolarización, uno de los que fundó el SEMA, la Universidad del SEMA. Bueno, ¿qué dijo Vladimir Berning en ese seminario que dio después de haber escrito un paper sobre la dolarización? Esto, escuchá. Acá si postergás la dolarización, decís que en vez de en 2 años la hago en 3, la hago en 4, o la hago en el siguiente gobierno, no sé, ahí la cosa se pone peor, porque claro, tenemos que llegar al mismo punto, pero tenemos que salir mucho más a la derecha para llegar al mismo punto en el momento T, ¿sí? Esto asumiendo claro que los dólares van a ser los mismos. Por ahí postergás para conseguir más dólares, ahí por ahí se cambia el cálculo. Pero manteniendo fijo la cantidad de dólares que vas a tener disponibles, postergar, en este caso, aumenta la inflación. Eso. Claro, Berning había empezado diciendo lo siguiente: dolarizar a precio de mercado, como dice Javier Milei, es como que te quemen la casa y te la compren a precio de mercado, dice. Es parecido a eso. Es de película de mafioso, dice textualmente. Cuando hablamos de esto hay que afilar la discusión, porque puede ser increíblemente inflacionario anunciar la dolarización sin tener los dólares. ¿Qué más dijo Berning? Escucha. Lo que vemos acá es que la inflación en cada momento va a ser más alta en esta trayectoria que lo que fue originalmente si no dolarizábamos. O sea que dolarizar en la transición va a aumentar la inflación. Pero no solo eso, hay un efecto adicional, que es que en el momento que anunciamos esto, los saldos reales, la inflación tiene que saltar de acá a acá. Y eso implica que los saldos reales tienen que saltar.
Pero si los saldos reales tienen que saltar y la cantidad nominal de dinero no la estamos cambiando, tiene que haber un salto en el nivel de precios. Así que como los saldos reales van a ser menores una vez que anunciamos la dolarización, ¿okay? Se sigue que va a haber un salto discreto en el nivel de precios. O piénsenlo en el tipo de cambio. ¿Okay? Así que concluimos que hay un salto en el nivel de precios y después hay una inflación mayor, con lo cual por ambos motivos el nivel de precios en todo momento resulta ser mayor de lo que hubiera sido sin dolarización. Sí, es recontra técnico, incluso el gráfico es un gráfico de maestría de economía, pero lo que dice es bien clarito. Y no lo dice cualquiera, porque Iván Berning estudió economía en la Universidad de San Andrés, después hizo un posgrado, una maestría en la Universidad de Itela y se doctoró en Chicago, que es a donde estudiaron los Chicago Boys, los ídolos del jefe de la ultraderecha. Incluso sus tutores de tesis fueron Gary Becker y Robert Lucas. Creo que uno de los perros de Milei se llama Lucas por este economista. O sea, ese nivel de admiración siente el libertario por la universidad que formó a este argentino que advierte: los saldos reales tienen que volar por el aire al principio. ¿Qué es eso? Que va a haber una confiscación de depósitos, una licuación de los pesos, tanto los que tenemos en el bolsillo como los que están en los bancos, y que ahí sí planean dolarizar, como dice Berning, a precio de mercado después de incendiar la casa. Claro, la pregunta es si tiene o no los dólares. Y el viernes Milei dijo que los tiene, insistió en que los tiene. Lo hizo así, escucha. Son 5. 5 propuestas distintas. 5. Tenemos. ¿Cuántos fondos de inversión hay interesados? Por lo menos en este momento hay 5 fondos también. 5 fondos. Uno es el Bank of America, ¿es cierto esto o no? Es alguien con quien se está hablando. Alguien con quien se está hablando. ¿S más 5 o Más 4. S más 4. Ok. Es la primera vez que menciona a un banco con nombre y apellido y mencionó a uno importante, el Bank of America. El Bank of America le ha prestado a la Argentina en la época de Macri, época de Luis Toto Caputo, el Messi de las finanzas. Y yo me contacté con el Bank of America para preguntar si esto era cierto. De momento no obtuve respuesta, pero es fuerte que haya mencionado a un banco, dado lo difícil que es que esto realmente esté ocurriendo. Pregunté a otras fuentes de Wall Street, en otros lados, me dijeron: es absolutamente disparatado, nadie le va a prestar a la Argentina ni 30.000 ni 60.000 millones de dólares, que son las dos hipótesis que maneja Emilio Campo, el hombre al que ahora ratificó Milei que va a ser el jefe del Banco Central, el que lo cierre, dijo. El primer jefe del Banco Central que asume con el mandato de cerrarlo, en caso de que él gane las elecciones. Lo novedoso de esta semana es que la dolarización fue cuestionada en muchos frentes a la vez. No solamente los banqueros amigos del Proyecto de la Libertad Avanza los vieron textualmente en bolas en esa reunión que hubo hace 10 días en un suburbio de Nueva York, a donde fueron Juan Napoli y Darío Epstein. También empiezan a llegar críticas del establishment de Wall Street, como este. El economista jefe del IIF, el Instituto de Finanzas Internacionales, que viene tuiteando duro y parejo, viene además de ser un funcionario del fondo este hombre, Robin Brooks, y viene tuiteando duro y parejo contra la dolarización, diría yo, 2 o 3 veces por semana, día por medio. Esto puso el viernes. Este es el problema del peso argentino, y muestra ese gráfico. Las exportaciones son las mismas que en 2019, no son el problema. Las importaciones están por encima de los niveles del 19, ellas sí son el problema. Puedes reducir las importaciones de 3 maneras: 1, devaluando; 2, recortando el gasto fiscal; o 3, aumentando las tasas. La dolarización no es una de estas soluciones. Lo que despliega Brooks es el recetario ortodoxo. En realidad, una economía como la Argentina, si devalúa, solamente lastima a su población. Lo vimos en estos últimos meses, ¿no? Con la aceleración inflacionaria que generó el salto del dólar que reclamó el Fondo Monetario. Ahora, lo concreto es que la dolarización, ni para Berning, que estudió
en Chicago como los ídolos de Milei, ni para el instituto que nuclea los grandes bancos de Wall Street, soluciona absolutamente nada. Pero además de ese cuestionamiento de Wall Street, del cuestionamiento de los banqueros que los recibieron a ellos mismos, apareció el cuestionamiento de Horacio Rosati. La semana pasada yo les mostré acá la jurisprudencia de Rosati en cómo viene diciendo en distintos eventos el jefe de la Corte Suprema que para él una dolarización que elimine al peso, que elimine al Banco Central, sería inconstitucional, porque va en contra del artículo 75, inciso 19 de la Constitución. Al día siguiente apareció un reportaje en el diario El País, un largo reportaje que le hizo Martín Sivak, donde Rosati insiste con lo mismo. Una curiosa metáfora con Julia Roberts, metió para explicarlo, pero básicamente lo que dice es: nosotros tenemos que tener una moneda. Somos un país, tenemos que tener una moneda. Se lo propusieron los constituyentes de 1853 para acá. Claro, que la cuestión en tantos a la vez no sería algo determinante si no fuera porque también la empezó a cuestionar parte del electorado que se ilusionó con ella antes de las PASO. Yo les mostré este gráfico, precisamente antes de aquel comicio de agosto, de una encuesta cualitativa que hizo la consultora Sentimientos Públicos. Sentimientos Públicos es una consultora que no presentó porcentajes de intención de voto, sino que hizo preguntas respecto de qué escenario imaginaban como más favorable los encuestados. Y esto nos dejó pasmados, ¿no? Un 35% decía que le vendría bien o le parecería atractivo un paisaje económico como este, una nueva convertibilidad y apertura irrestricta. Un 26,5% decía dolarización directamente. Menos del 20% hablaba de una transición suave, que la inflación siga alta, el dólar un poco más caro, pero sin una devaluación fuerte. Y un 18,5% parecía simpatizar con la idea de un plan de estabilización heterodoxo, ¿no? Una devaluación que después se vea compensada y, bueno. Son escenarios, paisajes, como dice la consultora de Banoli. Pero lo que encontraron en las encuestas que hicieron con el mismo criterio después de las PASO es que este porcentaje de la gente no despega. Que hay como un techo, como máximo en el 30 y pico % de gente que vería como un escenario deseable para moverse la dolarización. Sigue habiendo una resistencia popular a la idea de renunciar a la moneda. Quizás por la memoria de la convertibilidad, quizás porque empieza a notarse que parte de las promesas de Javier Milei no tienen un sustento tan sólido como parecía al principio. Pero claro, en el medio de esto, Milei empieza a tejer nuevas alianzas. Y teje alianzas en el mundo menos pensado. El viernes mismo, después del seminario que dio este economista, que les digo tan respetado, en contra de la dolarización, Javier Milei se mostró con sus nuevos aliados, Barrio Nuevo y Cavalieri. En realidad no hubo foto porque no estaban ni Barrio Nuevo ni Cavalieri, pero en el clásico búnker de Cavalieri, Parque Norte, Barrio Nuevo le organizó un acto donde se vio lo siguiente. Manos malintencionadas hicieron circular este mismo video con la marcha peronista puesta en sincro y hasta quedaba bien porque Milei haciendo la manito así parecía estar cantando la marcha, pero no, era eso lo que le cantaban. La casta tiene miedo, su eslogan de campaña. No hacía falta cantar la marcha porque ya el lugar y quienes participaban de la convocatoria la llevaban en la piel. Claro, es un Javier Milei que ha hecho del antiperonismo parte de
el credo macartista que caracterizó a toda esta nueva derecha, a Víctor Orbán, a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, a Marine Le Pen, un poco a Giorgia Meloni, también en menor grado, por sus políticas económicas sobre todo. Pero que acá tiene un condimento muy especial, que son los negocios. Los negocios. En el mundo sindical, por ejemplo, empiezan a preguntarse quién va a administrar los fondos que empezarían a tener que depositar los empleadores para esa especie de fondo rotatorio tipo WOCRA que reemplazaría las indemnizaciones por despido. O sea, te echan del trabajo sin causa, no te pagan más una indemnización, te pagarían como en la WOCRA lo que surge de un fondo que acumula intereses. Y ahí cuando hay interés siempre hay una comisión, siempre hay manos intermediarias, siempre aparece la posibilidad de un negocito. Como se le ocurrió también a Ramiro Marra, cuando lo entrevistó Mariana Verón en IP y le dijo esto. Escucha. ¿Y la televisión pública? Seguramente también puede ser una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina. ¿Cómo bajan la pobreza? Porque si vendés un medio público te entra plata, esa plata la podés invertir en educación, en salud y baja la calidad y mejora la calidad de vida de la gente. ¿Y en salud? Prefiero que haya más escuelas y menos televisión pública, ¿no? ¿Y en salud vos crees que por cerrar la televisión pública cuántas escuelas ¿No vas que a vas a hacer? edificio es? ¿Sabes lo que vale? Hacer una torre ahí. Me imagino una torre de 100 metros. Está re bien ubicado, ATC. Sería un re negocio. Para los chicos que no tienen donde tener bancantes. Sería re importante hacer ahí ¿Qué harías ahí? una torre. No, yo no. El que decía costura, yo no estoy dentro del sector del real estate. Pero entiendo que hay gente que está dispuesta a construir viviendas ahí. ¿No crees que el país tenga que tener ¿Qué? una televisión estatal? No. Más o menos no está en el rubro porque tiene acciones de empresas que hacen desarrollos inmobiliarios y esto obviamente podría ser cuestionado judicialmente después de haberse planteado así tan livianamente en campaña. Pero a esos chicos, a los que Marra les promete escuelas, habría que decirles que en general cuando se aplican esas políticas, como pasó con María Eugenia Vidal, no se hace ni una sola escuela. Y algo más, la televisión pública le dio quizás la única alegría que tuvo este país en estos últimos 6, 7 años, que fue ver a la selección salir campeona mundial por tercera vez, la tercera estrella. ¿Quién lo pasaría a Leo Messi si de repente hicieran la torre que quiere hacer Marra? Probablemente algún canal privado cobrando, ¿no? Como pasó con el fútbol codificado cuando volvió. Milei se refirió esta mañana a otra arista del mundo de los negocios que empezó a hacerlo tambalear desde que se abrió en carne viva el conflicto de intereses que él representa. Un hombre que laburó 13 años en la Corporación América de Eduardo Urnequian, una empresa que tiene contratos con el Estado por todos lados. Urnequian maneja 35 aeropuertos en el país, maneja otros afuera también, pero acaba de ser adjudicatario de una licitación para confeccionar los nuevos documentos. Para esos documentos, para traer las máquinas, el software, para imprimir las credenciales, Urnequian va a cobrar $45 millones. Y Milei esta mañana sembró dudas sobre esa licitación que ya fue adjudicada. Escucha. Ejemplo, el contrato de los DNI. ¿Eso quién está ahí en el tema contrato de DNI? Urnequian. Le estamos parando eso a Urnequian, sí. Así como me lo escuchás. ¿Por eso habrá dicho lo que dijo de vos, que no, la Argentina no está para dictadores? Bueno, no lo sé. Bueno, quizá no le gustó que le paráramos eso. Ajá. Pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos. Y esto no me importa si en el medio, digamos,
a quién beneficia o a quién perjudica. Acá lo importante son los 47 millones de argentinos. ¿No te está financiando la campaña? ¿Y a vos qué te parece? Y te das cuenta que las caretas se caen. Digo, ¿cómo voy a estar haciendo una acción de estas características si estuviera siendo financiado por él? Varias preguntas sobre esto último. ¿Puede frenar una licitación que ya fue adjudicada a Milei con solo decirlo? ¿Sería legal que lo hiciera incluso aunque fuera electo presidente en primera vuelta? ¿Qué haría Urnequian? ¿No le abriría lugar para un mega juicio millonario como los que condenan cuando se los hacen al kirchnerismo estas mismas figuras de la política? ¿Y si él mismo pidió la pregunta para responder eso y así poner a Urnequian a buen resguardo después de que ya el magnate de los aeropuertos ya no sabe qué hacer para despegarse de su pupilo, de su criatura? Y si Eduardo Urnequian realmente le financiara la campaña, ¿él haría todo lo que le pide? Porque es lo que parece sugerir al final, ¿no? Esto es la prueba, como le frené el contrato de la DNI, es la prueba de que no me financia la campaña. Y por último, si no va a gobernar para Eduardo Urnequian, ¿qué hace su equipo lleno de gente que viene de la Corporación América como él? Mira estas caras. Nicolás Pose y Guillermo Francos son quienes suenan como jefe de gabinete y ministro del Interior respectivamente. Los dos trajinaron durante largos años los pasillos laberínticos de Honduras y Bonplan, ahí donde Urnequian fue ocupando edificio tras edificio. Claro, es la casta más privilegiada, la de los empresarios que sistemáticamente, desde el regreso de la democracia, vienen comportándose como si fueran extranjeros en su propio país. De vuelta, una clase dominante que no encolumna al resto de la población detrás de sí, que no puede ofrecerle que mejoren progresivamente sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque la fuga sistemáticamente. Y la contrapartida de esa fuga es la deuda. Los dólares que todo el tiempo sustraen del circuito económico local los empresarios más poderosos de la Argentina son los mismos dólares que después el Estado necesita que le presten a una jugosa tasa de interés y que en muchos casos le terminan prestando esos mismos magnates. Bueno, de eso Milei no habla, porque para él todo el problema son los zurdos de mierda, el socialismo, vaya a saber qué entelequia internacional, qué demonio útil a sus intereses. Pero lo leía a Jaime Durán Barba este fin de semana, al creador de los globos de Macri, y decía él, ¿qué pasa? Que nuestros candidatos ya no aplauden, ya no agitan globos, ya no bailan, ya no le ofrecen a la población esto de bronca. Es el final de una casta que recorta muy, muy quirúrgicamente, no con motosierra, y a la cual le adjudica absolutamente todos los males. Ahora, trabaja sobre un terreno muy fértil que le dejó justamente esa cantidad de promesas incumplidas de la democracia. La semana pasada salieron microdatos de la encuesta permanente de hogares que procesó la consultora Exquanti, una consultora que yo les he mostrado aquí varias veces porque desglosó el efecto en términos históricos de cada uno de los distintos periodos de la historia reciente. Y además lo especifica en su impacto sobre el estrato bajo, medio y alto de la población. Acá lo que ves es que el ingreso individual real promedio con Macri se destruyó. Y se destruyó especialmente para el estrato bajo de la sociedad. 17% de caída entre 2017 y 2019. 13% para la clase media, 12% para el estrato alto, 13% en total. La pandemia también se ensañó marginalmente, pero se ensañó más con los pobres que con los ricos. Y desde que asumió Sergio Massa, en el último año, hasta el segundo trimestre de este año, que son los últimos datos, todavía no incorporan el
fogonazo inflacionario de la devaluación de agosto. También los ingresos de los más pobres caen más especialmente. ¿Por qué? Porque los alimentos aumentan más que la inflación y porque, por ejemplo, la asignación por hijo, que se actualiza por el mismo índice que las jubilaciones, no tiene ni tuvo el año pasado los bonos que sí tuvieron las jubilaciones. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario exigió que así sea. Ahora, mira el total. El saldo total de todo este periodo es 24% de caída de los ingresos para los pobres, 24% para los de clase media y un poquitito menos para los más ricos. Y esto es así a pesar de que la inflación nos genera lo que los economistas llamamos ilusión monetaria, la idea de que todo el tiempo hay más peso, más peso, más peso. Pero claro, todo es más caro, el ascensor y la escalera, que tan brillantemente resumió Perón. Fíjate en la siguiente placa, justamente cómo aumentaron en términos nominales descomunalmente. Para el estrato bajo, más del 1000%, para el medio casi el 1000%, para el alto 1012%, pero en términos reales, por la canasta de consumos de cada uno, deflactado por esta consultora que les digo, Exquanti sobre la PH, tenés el saldo negativo que veíamos antes. Javier Milei dice además que va a desplegar un plan parecido al de otra persona que admira, que es Margaret Thatcher. Irónicamente, la contrapartida de la dictadura que introdujo acá los valores y el modelo que Thatcher y Reagan impusieron en todo el mundo. Este video tiene un par de meses, no es de ahora, tiene desde finales del año pasado, pero escuchá cómo lo dice. Y una de las cosas que expliqué en términos de referentes internacionales fue el caso de Thatcher. ¿Por qué? Uno, porque enfrentaba un gran problema de inflación, la bajó. Enfrentó un paro general durante 11 días y se la recontrabancó. El de los mineros. Sí. No solo eso, sino que además hizo las reformas pro mercado. Y no solo eso, junto a Ronald Reagan y Juan Pablo II, ganaron la Guerra Fría haciendo caer el muro, aplastando a los zurdos. Listo. De hace no menor. ¿Y sabés qué? Además, tuvo que enfrentar una guerra y la ganó. Digo, que del otro lado, accidentalmente estuviéramos nosotros, es otro problema. Ahora, yo te digo, la verdad que si me tengo que elegir entre, digamos, el error táctico de Galtieri y Thatcher, la verdad que me hubiera gustado más tener a Thatcher que a Galtieri, digamos, haciendo un delirio con lo que hizo, digamos, generándole un daño enorme a los argentinos. Pero ahí volvemos a un punto que es muy complicado. Hay muertos argentinos. Pero de vuelta, pero de dónde yo niego eso y niego el dolor. Lo que digo es que Argentina tomó una estrategia equivocada. Digamos, del otro lado estaba la otra persona. O sea, mira, ¿sabes qué, pero dada Eduardo? La guerra, mirá, no se puede esto estar es del lado como de que, Thatcher. ¿sabes qué? Ya hubo, mucho más recientemente, todo un escándalo por la posición de Diana Mondino, la posible canciller de Milei, diciendo que hay que escuchar a los isleños, algo en contra de la doctrina histórica de la Argentina respecto a una población implantada por un poder colonial, como es Gran Bretaña. Ahora, esta Thatcher que idolatra Milei, ahí lo ven, ¿no? ¿Hasta qué punto lo hace? ¿Alguien se fue a fijar cómo quedaron los trabajadores británicos después de Thatcher? ¿Alguien fue a buscar los niveles salariales y de precarización que dejó la instauración de aquel sistema? Bueno, estaría bien hacerlo, porque hay mucho de dogma y mucho de ideología en el programa que quiere desplegar la extrema derecha. Y hay algo también de trauma de la juventud. Este dato, y cierro con esto, es un dato hasta ahora desconocido, pero para mí precioso, no para el futuro del plan, sino para entender justamente hasta qué punto algunas de las propuestas son para analizar más en el diván que en la pizarra de una facultad de economía. El dato que he chequeado con 3 fuentes es que Javier Milei fue becario del Banco Central cuando estudiaba economía. De muy chico, a sus más tiernos 20 y pocos, Milei estuvo en el Banco Central
como pasante. Era parte de una cohorte de otros pasantes que también estuvieron en el Banco Central y algunos quedaron. Algunos renovaron la pasantía, otros se quedaron porque eran buenos, se quedaron trabajando en la planta del Banco Central. Algunos lo recuerdan todavía, dicen que ya peinaba melena. Pero a Milei no le renovaron la pasantía en el Banco Central. ¿Será por eso que ahora lo quiere prender fuego junto con los ahorros de todos los argentinos?